Bueno, saludos amigos. Por fin hemos podido llevar a cabo una juntanza, un aquelarre de gente rara, de los nerds del internet, ¿verdad? Los nerds que no quieren someterse al poder omnímodo de la OTAN y que deciden reunirse de vez en cuando para hablar de, bueno, ciertas cosillas un poco incómodas, eso también es verdad, pero que se hacen interesantes, ¿verdad? Porque estas charlas ya van tomando interés, ya empiezan a hacerse adictivas incluso. Así que hoy vamos a tratar también los no pocos temas que han surgido a lo largo de una simple semana. Vamos a ir tratando los temas, así que podríamos empezar, como no, con esa famosa e importantísima, a la par que inútil, cumbre suiza, bueno, inútil según para qué, ¿verdad? Cumbre suiza de guerra. ¿Qué demonios pasó ahí en Suiza? Lisa, a ver, empieza tú, te tocó. Sí, a veces piensas que ni para qué hablar más de eso, porque al fin y al cabo, pues no pasó nada, no tenía ninguna importancia y se le ha dado tanta importancia que prácticamente es un absurdo total. Y te das cuenta, estás constantemente en ¿cómo se llama esto? Se llama una se me fue la palabra. ¿Disonancia? Disonancia cognitiva, ¿verdad? Porque Ujú. te están diciendo una cosa, pero tú estás viendo que están diciendo otra. Están diciendo queremos la paz, pero te están diciendo no queremos la paz, de hecho, de frente, abiertamente. Y realmente si pensamos en que hay gente que sigue apoyándolos, me parece que hay algo que está mal en la cabeza de muchas personas y es realmente muy triste. Sí. Pero sí que existe, sí que existe. Es decir, si hay gente que sigue diciendo, sí, esto es así. Bueno, es un poco con lo de Biden, ¿verdad? Ves que Biden no sabe para dónde va, todo el mundo lo está notando y de repente sale el speaker de la Casa Blanca y te dice, no, eso es desinformación, él está bien, miren que está bien. Sí, es un buen ejemplo, sin duda. Pero ¿qué pasó con estos países que poco a poco se han ido descolgando, ¿verdad? Al principio firmaron esto de la cumbre en Suiza y hoy, por ejemplo, hoy mismo salía la noticia de que Ruanda también ha retirado su firma. ¿Qué Sí, puede sí. significar esto? Es un poco extraño, ¿no? No, según entiendo, algunos, los primeros que la retiraron, simplemente no la firmaron. Y hay bastantes cosas muy extrañas, como el hecho de que, por ejemplo, Suiza no fue la que invitó a nadie, la que hizo las invitaciones fue la misma Ucrania, y Suiza simplemente puso el dinero para todo. Sí, pero las invitaciones y toda la organización estuvo a cargo de Ucrania. En fin. Y unido a esta cuestión ucraniana está la propuesta de Putin, porque la propuesta Sí. de Putin, la verdad, más generosa no puede ser, siendo objetivo, si es que existe tal cosa a estas alturas, ¿verdad? Si es que existe la objetividad a estas alturas, la propuesta fue sumamente generosa, sin embargo ha sido rechazada como casi un insulto, o sin casi, ¿no? Por Claro. supuesto, porque eso no les sirve y no es lo que quieren. ¿No? Putin podría llegar y decir, ¿saben qué? Ok, bueno, cojan esta parte, pero bueno, pues los territorios, obviamente eso no hay forma absoluta de que sean devueltos, porque es poner en riesgo otra vez a una población que estuvo en peligro y estuvo siendo aniquilada durante 8 años. Hacer esto sería, no sé, un golpe de Estado significaría para Rusia, yo creo. Sí, sí, Y sí. una traición a la patria. Pero obviamente decir que, ok, no tomamos Odessa, no tomamos Kharkov y no pretendemos a ellos, pero simplemente mantengan la neutralidad, es volver a lo que es desde el principio. Es volver a Sí. lo que es desde el principio y lo que en su mejor estilo de queremos la paz, pero vamos a poner bases militares en Ucrania, lo dice todo. Es Pues la contradicción. sí, sí, es una constante contradicción, ¿verdad? Esto de la disonancia cognitiva aplica aquí de manera, vamos, extrema. Porque también, por otro lado, está esta cuestión de que, vamos a ver, si la oferta de Putin no es generosa, eso significa que entonces la OTAN está, digamos,
dándole una paliza a Rusia, poco menos, ¿no? Es decir, aquí hay un auténtico, es más que disonancia cognitiva, es más parecido a lo que sufre el señor Biden, es decir, nada, que está estupendamente bien. Sí. Y unido a esto, y a ver qué opinas tú, Xavi, unido a esto, ¿qué pasó con aquella expresión que antes se repetía tanto de es necesario no humillar a Rusia, porque Rusia es una potencia nuclear, no debemos humillarla? ¿No es todo esto muy humillante, eh? Sí, realmente el guión ahora es muy plano, ¿no? Y te deja muy poca, es difícil. O sea, bueno, nosotros en nuestros canales y con esta inquietud que tenemos de estar muy cerca de la información y estar con una actitud muy investigativa, y no investigativa pasiva, sino ya es una investigación activa, es decir, ya estás con unas trazadoras muy claras, ¿no? Que es la mejor manera de acometer la información. Pues la verdad es que creo, ¿no? Estamos un poco intrigados para saber cuál es realmente el plan, ¿no? Porque los que planifican estas cosas no, no lo hacen a un año vista ni a dos, lo hacen con un plazo bastante largo, ¿no? Entonces, ¿por dónde van los tiros ahora? O igual no queremos ver por dónde van los tiros ahora, porque nos entregaría una imagen muy negativa. Pero como dices, el argumento de cómo se presentan en el hoy, si hacemos una foto, es vergonzante, es impresentable absolutamente. O sea, no es que se diga queremos que Rusia negocie un plan de paz que sea ideal para nosotros. No, no, es que nosotros lo que queremos, bueno, ya lo comentaste en algún programa, la teoría creo que se llama de Heartland, ¿no? De quien domine esa parte del mundo dominará el planeta entero y es una obsesión que ya viene de siglos atrás, ¿no? Entonces, claro, no hay salida. Que Rusia se ponga como se ponga, el objetivo de esta gente parece que es atacar a Rusia y anexionarle los recursos. Por otro lado, a mí me desconcierta un poco porque, como ya hemos comentado en otro programa, hemos visto lo que es invadir países que no se podían defender a ese nivel y para robarle los recursos y dejar plantado, bueno, todavía Siria tiene ahí algunas de estos petrolíferas, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que llego allí a no sé qué misión, a combatir no sé qué grupo islamista, te coloco unas cuantas plantas petrolíferas y me voy llevando en camiones tus recursos, ¿no? Bueno, y esa es la versión buena, ¿no? La versión mala, pues es lo de Libia, arraso con todo, ¿no? Y lo dejo ingobernable, ¿no? Y, y dices, no, pero en este caso estamos hablando de una potencia nuclear. Entonces, como dices, ha cambiado completamente el guión. ¿Dónde queda eso de no nos enfrentemos a una potencia y mantengamos este equilibrio? Yo, francamente, no lo sé dónde queda, salvo que el guión es, o sea, un guión muy destructivo y algunos tengan otro plan. No sé por qué capricho, la verdad que a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque dices, los problemas del mundo son complejos y profundos, sí, pero también el ser humano tiene unas habilidades impresionantes para resolver muchísimos problemas y podemos convivir 8.000 millones de personas y 16.000 millones de personas sin ningún problema y más. Y seguramente que llegaros a ciertos números críticos se encontraría solución a esas paradojas en otros planetas, en otras fuentes de recursos energéticas. No, y costaría mucho menos que pensar a ver en cómo elimino a miles de millones y que me quede un planeta luego mínimamente habitable. Bueno, ninguna Bueno, y respuesta, solo preguntas. sí, sí, bueno, es lógico también, ¿no? Pero es que además otra pregunta, otra cuestión que surge con esto de la propuesta de Putin, la cual nosotros denominamos no ultimátum, porque automáticamente Zelensky ya salió diciendo que aquello era un ultimátum, es que hubo otro no ultimátum en diciembre del año 21, del que todo el mundo ya se ha olvidado, ¿verdad? Aquellas propuestas que también eran sumamente razonables, que había hecho el Ministerio de Exteriores ruso, si mal no recordamos, unas propuestas a la OTAN y además también exigieron una respuesta, porque digamos que la OTAN siempre juega ese juego de no dar respuestas o dar respuestas esquivas. Entonces, dentro de este contexto, nos decía alguien en el foro, ¿verdad? En el foro de geopolítica actual del Telegram, decía que un pajarito le había contado que en 2022 precisamente alguien de la embajada Corea del Sur, allí en Moscú, decía que la guerra duraría 10 años, a contar a partir del año 22. Es decir, cuando ya entramos en este tipo de esquemas, no es eso precisamente una copia
básicamente, al menos a nivel conceptual, de lo que ocurrió en la otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, la cual también fue planificada, ahora ya se sabe, ¿no? Desde el punto de vista histórico, después de muchas especulaciones, fue planificada ya, pues eso, como mínimo a 10 años vista o cosas así por el estilo. Es decir, que en realidad, aunque esto vaya a dar lugar a más preguntas que respuestas, de acuerdo, pero en realidad sí que tenemos razones para sacar conclusiones, ¿no? En torno a lo sospechoso que resulta todo esto. Entonces, si bien es verdad eso que dices, de que, bueno, que no hace falta asesinar a miles de millones de personas y todo esto, sin embargo, digamos que esto es el mismo viejo plan de siempre y habría que irse hasta Malthus, ¿no? Que fue de hecho el teorizador de que éramos demasiados en el planeta y que eso no podía ser. O sea que realmente sí que es como para ponerse conspiranoico todo esto, ¿verdad? ¿No creéis eso? Pero en los años 30 no había el problema de la superpoblación, o es que ya estaban planificando que es que va a haber una superpoblación mundial y ahora hay que acabarla desde ya, hay que evitarla, o no era ese el tema. Entonces el punto no es ese y lo de la superpoblación y esto es solamente una excusa. Por lo demás, el que crea realmente comparta la idea de que se necesita una guerra para mantener el balance de la naturaleza, creo que tiene que ir al psiquiatra, ¿verdad? No, Ciertamente Es sí. antievolutivo. totalmente. Sí, o que son necesarias las enfermedades para esto. Y volvemos a lo que siempre me parece que es el punto real y lo que decía Fidel, ¿no? Quien es el enemigo de la humanidad, porque es que es enemigo de la humanidad. Pues No es solamente de algún otro sistema, no es concretamente de un tipo de civilización, para usar tus palabras, José, sino realmente del ser humano y un desprecio es al ser humano. Pues sí, ciertamente sí. Y unido a eso, también otra cosa conspiranoica, que en realidad ahora mismo ya se está viendo que no, que en realidad es tal cual lo que es la cuestión económica, ¿no? Se está hablando mucho, ¿verdad?, de que a nivel económico, financiero, niveles de deuda y todo esto, digamos que ahora a Estados Unidos ciertamente le conviene una gran conflagración, ¿no? Y eso se uniría a su vez con aquello del gran reset y toda aquella historia, ¿verdad? Pues, la verdad es que es tremendo. Ciertamente es imposible no concluir que hay un entramado en todo esto. Sí parece que son los indicadores, ¿no? Por todos lados, claro, no pueden sostener esta burbuja ya totalmente descomunal, ¿no? Donde han supeditado todo desarrollo a la industria, al complejo militar industrial. Entonces, claro, si no pretendes otra cosa, si solo quieres desarrollar eso, pues claro, necesitas destrucción tras destrucción. Y hemos visto, ¿no? Ahora se inventaron la guerra contra Rusia y, bueno, llevan tiempo inventándosela, ¿no? En febrero del 22 fue otro capítulo más, ¿no? Pero quiero decir, ya venía de lejos, ¿no? Pero ahora no conformes con eso, en este año 2014 han abierto un montón de focos por todos lados. Tienen la tensión caliente en Taiwán, tienen toda la zona de Oriente Medio revuelta. Ahora la Comisión Europea ya es de lo último, esto que también comentabas en tu programa de ayer. Ahora dicen que en este punto del genocidio escandaloso para prácticamente todo el mundo, hay prácticamente no hay división de opiniones, ¿no? Todo el mundo está alarmado, horrorizado, comparando estas imágenes con el Holocausto, o sea, porque son totalmente asimilables, ¿no? Y en este punto no se le ocurre otra cosa a la Comisión Europea o a los países europeos o al occidente colectivo salir de Suiza diciendo que ellos, su compromiso es total con el apoyo a Israel y que por supuesto tiene derecho a defenderse de quién, de los niños. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y ellos salen con esta hoja de ruta, ¿no? Así que bueno, es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos quedamos un poco atrancados en nuestra perplejidad, expresando esta cosa, ¿no? De cómo puede ser, ¿no? Y todos los indicadores, ¿no? Pero yo pienso que también estamos llamados y en algún momento lo vamos a tener que implementar como de una manera más propositiva. Un poco lo hacemos, ¿no? De darle salidas a la gente, de decir, vale, eso no es el sentido común, eso no es lo que la gente quiere, eso no estamos de acuerdo, esto vamos a contagiar tra- pero no un optimismo gratuito,
sino una manera de encarar la situación sin evitar verla. Y creo que tendríamos que hacer ahí un esfuerzo, ¿no? Ya que llegamos a algunas personas, una cifra con algunos ceros, no sé cuántos, pues intentarlo, ¿no? Sí, pero tú sabes cuál es un real problema que yo veo de este despertar con respecto a la indignación frente a Palestina y todo eso, es que se hace desde la misma emoción de la histeria que dice, dejen de matar a los palestinos, por favor, hay que matar a todos los israelíes, o sea, hay que acabar a Israel, hay que acabar a los judíos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reemplazar una cosa por la otra, es decir, matar a estos es bueno, matar a estos no no es un crimen y Además seguimos que, haciendo... sí, es que además es contraproducente, porque ellos eso lo toman, ¿verdad? Y dicen, ven cómo hay antisemitismo, con lo cual vamos a seguir machacando a los palestinos. O sea, no hay Es ningún cambio de nada. Y mientras, y si tomas una posición, ya lo hemos visto, tuvimos una experiencia, Xavi, ¿tú recuerdas nuestra experiencia? No, Nuestra experiencia con respecto que, entonces, si no tomas una postura asesina del otro lado, ¿no? Entonces es porque no te indignas y es porque apoyas, eres sionista. Entonces, si tú no dices que hay que matar a todos los judíos, es porque tú eres sionista y ya, y ya. bueno, ¿No? es lo de siempre, la polarización de estos tiempos, ¿no? De hecho, De todos los tiempos, ¿sabes? Porque tenemos que seguir sí, considerando que hay unos que son humanos y otros que no son humanos. vale, sí, 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 sí. Sí, bueno, es algo específicamente moderno, la verdad. Pero me refería a que siempre que cuando se está cocinando una guerra mundial, no pongas esas caras, Lisa, es algo específicamente moderno. Hemos vivido la modernidad desde los inicios de los tiempos. sí, al Bueno, en menos cierto modo sí, 3 siglos atrás. en cierto modo sí, en cierto modo sí que es verdad 3000. que, digamos que sí, que hay ciertos componentes, ¿no? De esa malicia, de esa perfidia desde hace mucho tiempo, sí que es verdad. Pero bueno, con todo esto ya no sé lo que iba a decir. Eh, pero bueno, ya que no sé lo que iba a decir y viendo que parece ser que alguien está entrando por aquí, inesperado por lo demás, manifiéstese usted, señor, Es una diga invocación. algo. Estos vídeos tendrían éxito así en modo espiritista, ¿no? Una invocación. Invocamos a un espíritu Bueno, el espíritu ahora está un de poco... Albatrops. Sí, Albatros, ahí está. Mira, apareció. Bienvenido, Albatros. Sí, 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 apareció. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Aquí conspirando un poco y hablando de este tipo de cosas y aprovechando, ¿no? La introducción de Albatros, tratamos también otra cosa y es que vamos a ver, vamos a ver. Pero Putin se ha ido a conspirar a Corea del Norte para que les den artillería, misiles y eso para seguir sembrando el mal en la galaxia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este viaje del señor Putin a Corea del Norte? Además, Corea del Norte, que es el sumum de la maldad, ¿no? ¿Cómo ves eso, Albatrox? Pues, a ver, espera un momentín, por favor. A mí me parece, mientras arregla problemas técnicos Albatrox, a mí me parece que pues es la costumbre de Putin de juntarse con la chusma, ¿no? Le gusta mucho juntarse con los fu, ¿sí? Coreanos, estos chinos, toda esa gente que no es tan cool, ¿verdad? Como los occidentales. Democracia. Democracia. Y después, aún por encima, después de ir a Corea del Norte, va a ir a Vietnam, que también tampoco es que sea lo más de lo más, ¿no? No es como irse, Claro. no es como irse al Elíseo, ¿verdad? A charlar con Macron y su... Y sus cucarachas y las ratas que corren por vale. el centro. Bueno, qué maliciosos estamos hoy, ¿no? Debe de ser que olemos la proximidad, ¿no? De la guerra mundial y nos ponemos maliciosos. Bueno, Vale, parece que también tenemos la otro espíritu. invocación. La invocación ha surtido efecto y parece que ha aparecido otro más que se une a la fiesta de la conspiración. Bueno, mientras solucionan los problemas técnicos que parece estar habiendo,
Y en este Continuamos con caso la es misma. una resurrección real, ¿eh? Porque es el Che Guevara. La verdad es que sí. Directamente del más allá. Ay, bueno, después haremos una pregunta entonces en ese sentido, pero antes han ocurrido más cosas. Por ejemplo, el señor Meisán en la red Voltaire ha insinuado que también se podría despertar de nuevo la confrontación en Serbia, o más concretamente en Bosnia y Herzegovina, con la cuestión de la República de Srpska. Es decir, ya era lo que faltaba, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es casual? Porque también si recordamos, a lo largo de estos años, digamos que han ido punzando y punzando ahí en torno a Kosovo, ¿verdad? Habíamos visto, por ejemplo, que Kosovo, ese país tan reconocido universalmente, también imponía sanciones a Rusia, cosas ciertamente extrañas, ¿verdad? Dentro del mismo contexto de lo que solo podemos llamar como política de confrontación de la OTAN, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? Hola. A ver, Xavi estaba especulando acerca de que la razón de por qué usted lleva máscara, señor, es que usted realmente es el Che Guevara. Pero digamos que el universo no estaría dispuesto a asimilar tal cosa. Que yo soy el Che Guevara. Nada, era una broma en torno a la evocación de espíritus y entradas así inesperadas dentro de esta amable charla. Así que repetimos otra vez la cuestión, que acerca de la reactivación hipotética de, digamos, el avispero serbio, el avispero de los Balcanes, ¿no? Es decir, hemos visto cómo la República de Srpska parece ser que solicita un referéndum. Esto no sentó bien en Palacio, no sentó bien en la Unión Europea, la cual sostiene que, bueno, que Bosnia y Herzegovina teóricamente debería entrar en la Unión Europea, y repetimos un poco la cuestión en torno a Kosovo, y digamos que es un poco extraño que precisamente en este contexto, ¿no?, se estén removiendo todas las cosas. ¿Cómo veis eso? Es un desenlace lógico, me parece a mí, y una cosa que viene cocinándose desde hace tiempo, ¿no? Tanto tiempo, porque siempre como han querido, o sea, siempre han demonizado a los serbios, obviamente, otra vez, es parte del eje del mal, del grupo de los que no son cool, ¿cierto? Gente que no quiere ser de la Unión Europea, que son medio raros, que no quieren aceptar todas las nuevas políticas. Siempre han sido una piedra en el zapato los serbios, ¿verdad? Y República Srpska es una zona también estratégica en muchos sentidos, y quién sabe cuántas cosas haya ahí que todavía no sabemos porque están tan interesados. Y pues siempre son los que se les puede echar el agua sucia de todo, ¿no? De cometer masacres, supuestamente, ¿no? Pero todas las cosas y todas las atrocidades que se cometen contra ellos, pues no están. Sería muy interesante ustedes que vivieron todo este problema, todo el conflicto de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia en Europa, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo se presentaba esto? Como un loco, ¿verdad? Milosevic, que estaba cometiendo atrocidades contra todos, lo tenían en la puerta, en las puertas, ¿verdad? Sí, sí. Y apareció la OTAN salvadora, que salvó a los pueblos oprimidos. Esa es básicamente la historia que se contó aquí y que, bueno, se aceptó mansamente. La de siempre, ¿no? Saddam Hussein, Gaddafi, Milosevic, etcétera. Siempre hay un malo muy malo que justifica exterminar a la población y lanzarles bombas ardientes. Sí. Y además que no es tampoco un caso aislado este nuevo, bueno, posible hipotético conflicto, porque también tengamos en cuenta que la Unión Europea sigue insistiendo e insistiendo con la cuestión de la hipotética entrada de Ucrania en la Unión Europea y también de Moldavia, pero digamos que la entrada hipotética de Moldavia implica también un potencial o más que potencial conflicto con la cuestión de Transnistria, ¿no? Porque supuestamente Moldavia solicita que Transnistria sea parte de Moldavia, con lo cual
teóricamente entraría dentro de la Unión Europea. Es como si se estuviese buscando específicamente todos y cada uno de los conflictos, porque lo mismo también podríamos decir de Georgia. Es decir, hay ciertamente una política de confrontación y claramente abierta, ¿no? En contra de, bueno, en contra de Rusia o más bien en contra de todo aquel que no esté dispuesto a aceptar el poder occidental, la hegemonía occidental, como se llama, ¿no? Cada ¿Cómo vez lo ves? esto... No, dale, Sí. que hable otro. Era por esto de que hablase el Che, a ver cómo veía esta situación. Ok, primero que nada hay que analizar qué es lo que está buscando esos países, primero que nada. ¿Cuál es el fin? Si en realidad es entrar a la Unión Europea o buscar una excusa para hacer un conflicto ahí, por ejemplo, con el lado de Transnistria, que yo lo había comentado en uno de nuestros videos hace tiempo, de que se estaban moviendo las piezas ahí, eso ya lleva meses, de hecho, que se estaban moviendo. Entonces ellos buscan, obviamente, desviar la atención de Ucrania, moviéndolo el eje hacia otro lado, por el lado de Yugoslavia también, bueno, la antigua Yugoslavia. Todos sabemos el montón de crímenes de guerra que cometió ahí la OTAN, incluso bombardeando una embajada de la República Popular de China y también cometiendo crímenes, ¿verdad?, contra la libertad de prensa, también bombardeando ahí unas instalaciones de una empresa de noticias nacional de ese país en Serbia y otros lados. Ahí también igual, ahí Bosnia y Herzegovina tiene crímenes. De hecho, hay muchos rastros de la guerra, hay muchos videos ahí en internet, en YouTube, de hecho, muy buenos. Pero sí, de todo apunta a que lo que están buscando son revoluciones de colores y no pueden, entonces lo hacen con ese tipo de tratados de que, mira, tú vienes, entras a la Unión Europea y sucesivamente después entras a la OTAN. Y por eso yo soy muy crítico respecto a esto cuando estaban diciendo que con el tratado de paz, ese hipotético tratado de paz, yo vine y lo, lo modifiqué, se podría decir, a mi estilo, más o menos como es como yo veo, ¿verdad?, el tratado de paz. Y decía que en una parte que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Yo dije, no, es que no, porque eso es un paso a que vuelva lo mismo, a que se una a la OTAN. Si Rusia deja que Ucrania se una a la Unión Europea, pues ve el mismo cuento de siempre, ¿verdad? Entonces, obviamente no, no sirve porque eso es una excusa, pero buscan lo mismo, hacer una guerra, desviar la atención, de si no con Georgia, entonces están ahí moviendo el asunto. En este lado de Serbia, ahí, en Bosnia y Herzegovina, después Transnistria con Moldavia y después del lado de Georgia. Pero sí, todo es eso. Lo mismo, desviar la atención, quitar los ojos de Ucrania, están perdiendo la guerra, Rusia les está pateando el trasero, pero sí es grave el asunto porque en vez de calmar toda la guerra y todo eso, más bien lo que buscan es encender los fuegos por otro lado, rodear a Rusia, torpedear el plan que tiene Rusia de no tal vez la Unión Soviética, porque eso ya se sabe que no es factible, pero sí tal vez tener un comercio justo con esos países. Y ya también lo vemos ahí por el lado de Kaliningrado, ¿verdad? Que estaban amenazando Kaliningrado, Polonia, y hace poco lo que dijo este bastardo, porque otra palabra no le cabe, es un bastardo de duda, diciendo que Rusia debería ser un montón de pequeños países, porque es una gran colonia y un país imperialista y no sé qué, o sea, todo eso, todos esos países están así, totalmente volcados hacia ese forma de rusofobia que les ha inculcado la Unión Europea. Sí, se mire como se mire, es como que no hay forma de evitar que esto llegue a consecuencias muy funestas. Otra cuestión que también surge mucho, ¿verdad? Es que muchos dicen que Rusia lo está haciendo mal, que Rusia lo que debe hacer es atacar debido a que no queda otra solución y que quizá atacando en primer término, quizá consiga que ese mundo occidental hegemónico se derrumbe y así entonces se terminaría la guerra. Esto parece una cuestión como mínimo un poco
temeraria. Sin embargo, cada vez más y más se habla de esto, ¿no? Al menos a nivel de comentarios, etcétera, etcétera. Obviamente oficialmente no, pero también ha habido voces cada vez más, digamos, subiendo el tono cada vez más dentro de la propia Rusia. Pero, ¿cómo veis esto? ¿Veis que esto es una posibilidad real? Hay unas teorías que dicen que de hecho Rusia está actuando según el guión de Occidente. Es decir, que fue un error haber comenzado la operación militar especial, sobre todo en ese momento, aunque hay también información de que, y es algo comprobado, es información precisa, de que Kiev iba a bombardear Donbass absolutamente, o sea, ya lo venía bombardeando 8 años, pero se empezaba una operación aún muchísimo más fuerte contra Donbass y Lugansk, y por eso Rusia debió haber empezado la operación especial en ese momento. Pero también dicen que estratégicamente fue un gran error de Rusia haberla empezado en ese momento, porque es parte del plan que tenía Occidente de que empiece, si Rusia no empieza una invasión, como le dicen, no tendrían la excusa de decir que es una invasión. Entonces hicieron todo lo posible para que Rusia invadiera y poderlo llamar invasión y poder empezar. De otra forma, no podría haber empezado una confrontación con una potencia nuclear, para contestar a tu primera pregunta, ¿no? Hace un rato. Se puede atacar a los que no tienen nada, pero de verdad, ya pensándolo con cabeza fría, inteligentemente, atacar a Rusia solamente se podría si ella empieza primero. En ese sentido, digamos que Rusia se metió justo donde la querían, ¿no? Digamos, al entrar con la operación militar especial. Pero también vimos, ¿no? Salieron por ahí distintos vídeos del payaso de turno, el Zelensky, bueno, el que encontraron para la ocasión, ¿no? Cuando luego lo tengan que reemplazar, es que es eso, no le puedes llamar otra cosa que un payaso porque da igual el que actúe, porque ya está enunciando el guión que otros quieren, ¿no? Los que mueven los hilos. Entonces este señor salió por ahí diciendo que, como en plan, haciendo como en plan agorero, ¿no? Soy Nostradamus y ya predigo que vamos a hacer una gran guerra contra Rusia. Esto antes de que Rusia atacara. Entonces, no creo que Rusia hubiera evitado de ninguna manera la confrontación, porque ese es el guión, esa es la hoja de ruta y lo quieren, como decía ahora el Che, lo quieren, son muchos focos, no es uno solo, y si no lo tienen aquí, lo buscarán por otro lado. No necesitan ninguna excusa argumental, porque ya hemos visto que el cómo quedan en la foto les importa poco. O sea, y a nosotros nos obligan también en nuestros análisis a estar cotejando la realidad, como cuando estudiabas en el colegio, que estudiabas cómo era la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, no, entonces el frente aquí llegó y se anexionó Austria y luego se anexionó lo otro, ¿no? Y estamos haciendo nuestros análisis, lamentablemente, reflejando lo que es un mapa de guerra, un mapa mundial de qué pasa aquí, dónde están los distintos focos. Eso nos impide, claro, ver otras cosas positivas que también está haciendo Rusia. Rusia se está defendiendo militarmente como tiene que hacer, como le demandamos la sociedad civil que haga, los que no queremos esa monstruosidad del sistema, tanto si somos rusos como si no lo somos, y lo que tiene que hacer es proteger a su gente, evidentemente, ¿no? Pero también está trabajando mucho por la paz. Y claro, el tema que es es un tema trascendental, planetario, ¿no? ¿Qué va a vencer? ¿Los que construyen la paz? Que no son pocos países que se están agrupando, que tratan de cooperar, que no será la panacea, lo hemos dicho muchas veces, pero al menos es un plan de desarrollo, un plan de paz, esto de los BRICS y el mundo multipolar, ¿no? O los que tratan de producir focos de destrucción que se vean convirtiendo en barbaridades cada vez más grandes, ¿no? Por último, para acabar, en simultáneo a la cumbre de Suiza estaba China hablando con Brasil, decidiendo 6 puntos para la paz, y no son países pequeños, ni China ni Brasil, ¿no? O sea que tampoco tenemos que subestimar. Claro, de eso no hablan los medios, pero era como nosotros sí hablamos de paz. Estaba, por un lado, como estaba la oferta de Putin, una oferta de paz generosa, como dices, y luego por otro lado estaba la de China y Brasil, o sea, que también era una complicidad para trabajar en la paz. ¿Cuál es el guión que ganará? Pues no sabemos, ¿no?
Sí, además otra cosa, otro detalle, es que también la cosa va para largo, ¿no? Es decir, estos liderzuelos occidentales en torno a la propuesta de Putin y, bueno, todo lo de la cumbre suiza y tal, muchos de ellos han sugerido que, bueno, que esta guerra puede tardar unos años, ¿verdad? Esto va a durar, esto tal y esto cual, aparte de todos los preparativos, ¿verdad? Por ejemplo, salía la noticia de que en Estados Unidos ya están registrando a la población entre 18 y 26 años, ¿no? Para un hipotético reclutamiento. No es la primera vez que lo oímos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la guerra está ahí, la guerra además a nivel mundial, es algo obvio, todos los frentes, digamos, que están abiertos en ese sentido, hay dos posiciones encontradas, ninguna de las dos quiere ceder. Sin embargo, al mismo tiempo hay un ambiente general de que, bueno, que no pasa nada, de que, digamos, que esto no va a llegar a más, etcétera, etcétera. ¿Cómo conciliar semejante cosa? ¿Qué pasa? ¿Nos estamos volviendo todos esquizofrénicos? ¿Cómo lo veis? A ver, Albatrops, que no habló usted nada. A ver si es que está ahí. Pues parece que no. Parece que tenemos un fantasma, un genuino fantasma. Es decir, que tenemos una situación, lo queramos o no, de, digamos, bueno, sí, esquizofrénica, bipolar, o algo así por el estilo. Es decir, estamos ya enfrentando realmente más bien una enfermedad mental, auténticamente. Porque al menos, si algo tenía de bueno, las anteriores confrontaciones mundiales, es que al menos sí estaban bien definidas. Es decir, había una conciencia de que, bueno, de que la guerra era total, una guerra además de aniquilación del adversario, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora quizá también por esto del Internet, ¿no? Quizá por este tipo de tecnologías, quién sabe, pero es como que es una especie de guerra que no se ve, en cierto modo, ¿no? O que no se quiere ver, como por ejemplo el caso palestino, ¿no? Es decir, a veces digamos que tenemos ondanadas de imágenes horribles que llegan desde allí, después de repente desaparecen. Es una cosa bastante extraña. ¿Cuál sería vuestro modo de ver el enfoque de esto? Y bueno, no digamos ya la solución. Si sois capaces de dar una solución, ya os damos un regalo en geopolítica actual. ¿Cuál es el regalo? El interés. Muy bien. Ya la viste, ya la viste, ya la viste. Yo, Pues sí. si me permitís, no quiero quitar la palabra a alguien, ¿eh? Si alguien quiere interrumpir, que lo diga. Yo creo que la solución, claro, es que uno pues está en el mundo, no sabe muy bien cómo, ni de qué manera, ni sabe, ¿no? O sea, son incógnitas, ¿no? Que tiene el ser humano. Simplemente naces y te encuentras una historia hecha y desarrollas tu vida. Te vas orientando como puedes, ¿no? Entonces, hablar las cosas en términos de cuál es la solución, igual es demasiado grande, ¿no? Para una persona o para un grupo de personas. Entonces es simplemente cuál es la respuesta coherente, más bien. O sea, buscar un camino que digas, mira, esta es la respuesta que a mí me queda coherente. Encontrarme con otros, escuchar, tratar de entender, tratar de exponer y tratar de construir algo más bien juntos, ¿no? Eso contrarrestará la dimensión del problema, no lo sé, pero a mí me queda coherente, ¿no? No voy a poder resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Es un poco, creo que a la gente le podríamos generar este tipo de espacios, ¿no? Para que también pudieran sumarse a ello en alguna medida. Efectivamente, es decir, que lo que realmente falta es, digamos, debate, auténtico debate y también al mismo tiempo un mínimo de organización también, ¿no? Porque vamos a ver, el debate está bien, pero hay ciertamente ciertas conclusiones que son ineludibles, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cómo podría enfocarse desde el punto de vista del debate la cuestión de lo que está pasando en Palestina, ¿no? Ahora mismo en Palestina están con esto de, bueno, el gabinete de guerra se ha venido abajo, hay protestas en contra de Netanyahu, pero resulta que los que protestan son en realidad los colonos. Por otro lado está la cuestión de Hezbollah, ¿no? Entonces, digamos que es todo tan confuso que cómo no sacar algún tipo de conclusión, es decir, a nivel de, ya que enfocamos ahí la cuestión, a nivel de Palestina, ¿cómo, digamos, no sacar
como conclusión que el Estado de Israel es el problema. Es decir, Si me permiten, sí. el Estado de Israel es un eje de presión de Estados Unidos en contra de los países árabes. Eso lo vimos incluso en el siglo, vámonos, en el siglo X, IX, con el imperio de Hazaria. Yo los comparo mucho porque ellos quieren hacer lo mismo. Hazaria era un imperio súper grande, controlaban comercio, controlaban un puerto, pieles, semillas, frutas, bueno, muchos tipos de productos. Y el proyecto de Israel era ese, era apoderarse de las partes de Palestina, parte del Líbano, la mayoría. Eso se llama el proyecto del Gran Israel. Y yo como judío, digamos, yo me di cuenta de eso y yo dije, o sea, pero o sea, pero ¿qué es esto? Esto es colonialismo, esto es imperialismo y bajo la amenaza constante de guerra, porque Israel no ha parado la guerra, siempre ha seguido, siempre ha estado en guerra. Es un estado que siempre ha estado en guerra permanente contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria, contra aquí abajo, contra Egipto, incluso ahora medio se calmó, pero hasta que se llegó a ese tipo de acuerdo donde Egipto tuvo que ceder y Israel también, pero bajo la intermediación de Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren hablar del problema de Israel, hay que plantear el problema de Estados Unidos, porque Israel es un satélite de Estados Unidos. Y ahorita con lo que vimos en lo que estamos viendo en ahorita, los crímenes de guerra y el genocidio que está cometiendo Israel, Estados Unidos ya se está dando cuenta que es demasiado la bronca con Israel. Entonces, está diciéndole a Israel, mira, nosotros te vamos a apoyar hasta este punto. Tú pasas esa raya, no podemos porque ya tenemos un desmadre con Rusia, ya tenemos otro desmadre que vamos a tener próximamente con China, que es nuestro principal problema, porque no hay que olvidar que el principal problema de Estados Unidos no es Rusia, es China. El principal problema es China. Por otro lado, Irán y todo, pero Irán lo tienen bloqueado, Irán tiene un desarrollo bastante bueno, pero no es tanta la amenaza como China. Entonces ahí, por ese lado, ¿verdad? Entonces trata como de calmar un poquito un lado, después prende allá, después apaga aquí, prende allá, Estados Unidos, ustedes lo ven así. Y la narrativa siempre es la misma. Jamás es terrorista, jamás es malo, vamos contra el terrorismo y los rehenes israelíes, cuando en realidad a Israel le importa un pepino los rehenes. Nunca le ha importado los rehenes. Lo que ellos quieren es apoderarse de Gaza. Apoderarse de ahí principalmente porque hay una ruta grande, primero de comercio. Recordemos ese puerto que es una pantomima para ya comenzar la extracción de gas en ese yacimiento grande que tienen ahí que se llama Leviatán, cerquísima de Gaza. Esa es la idea. Pues, los pobres palestinos que están ahí quedan sobrando. Suena horrible, pero esa es la realidad. No se puede adornar. No se puede, porque la guerra es así. La guerra es una porquería, pero ese es el asunto con Israel, que en realidad va más allá de Israel, va a los intereses de Estados Unidos, en parte Europa también, porque Europa también sigue siendo colonialista, aunque ustedes no lo quieran ver, sigue siendo colonialista, porque ellos piensan siempre en, como europeos, que en conquistar, saquear, llegar bajo la disfraz de democracia, libertad, civil, pongan lo que ustedes quieran, pero siempre ha sido lo mismo. Obviamente yo no puedo generalizar, hay personas que son muy distintas, que tienen moralidad, que tienen ética, que saben lo feo que es vivir eso, que han ido aquí a Latinoamérica, a África, etcétera, y se dan cuenta de los problemas de las personas, todo lo que eso contrajo, y dicen, no, o sea, eso no está bien. Pero lastimosamente, los gobernantes que ustedes tienen ahí son, primero, títeres de Estados Unidos, uno, y dos, no están bajo los intereses del pueblo, están bajo los intereses de las transnacionales, ¿verdad? Entonces, por ese lado, Europa está jodida, jodidísima, incluso.
Pues sí. Ciertamente sí. Es decir, que nos hemos vuelto a poner conspiranoicos otra vez. Es horrible. Vamos a ver. Todavía sigue teniendo fuerza una teoría. Ahora vamos a hacer de abogado del diablo. Sigue teniendo fuerza una teoría y es que no tiene nada que ver, que todo es casualidad. Es decir, el conflicto en Palestina no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y a su vez el conflicto en Ucrania no tiene nada que ver con el de Taiwán. Es decir, digamos que, ¿cómo podríamos convencer a quien no quiere ser convencido, por lo demás, de que realmente hay una interrelación? Digamos que acabamos llegando a la cuestión del dinero, ¿no? A la cuestión económica, financiera, etcétera, etcétera. Pero ahí, amigo, ahí otra vez volvemos a toparnos con otra conspiranoia y de las gordas, ¿no? Entonces, digamos que lo pongamos como lo pongamos, no nos queda más remedio que quitar ciertas conclusiones. Entonces, esto es mucho más trascendente de lo que parece, ¿no? Es decir, realmente tenemos que meternos en la cuestión final de los tiempos, apocalipsis, etcétera, etcétera, porque ciertamente eso parece, ¿no? Totalmente, Pues, totalmente de acuerdo. yo creo que si el mundo está manejado por un país, pues es el país que todos creo que están de acuerdo en aceptar que es el dueño del mundo, ¿verdad? Por derecho y no por derecho propio, por autodenominación y esto. Y si vemos y un poco echamos la historia de para atrás y vemos cómo se formó, se puede entender absolutamente todo, ¿verdad? Lo que dice el Che, o sea, ¿qué es el europeo? ¿Qué es el anglosajón que llegó a los territorios de América del Norte y esto? Ellos llegaron, dijeron, esto es, o sea, y los ingleses en cualquier lugar, ¿verdad? Donde llegaron, desembarcaron, un poco, y también como los vikingos, ¿no? Tienen bastante de vikingos. Sin importar, aquí hay gente, la gente son recursos, se pueden esclavizar, se puede robar, no es robo, es mi derecho, porque yo soy más fuerte. Entonces es la idea del más fuerte. Que mataran indios y se pudieron agotar a los bisones, los mataron todos, a todo el mundo lo mataron, todo lo cortaron, se lo comieron, lo dejaron pudrir, ¿verdad? Porque ni siquiera se comieron a los bisontes. Y ya, y siguen. Pero es que en Estados Unidos llegaron no solamente anglosajones, no llegaron solo ingleses, llegaron alemanes. Recordemos que cuando se definió que se quería definir el idioma oficial de Estados Unidos, había tantos alemanes que era una de las opciones, eran 50 y 50. Y entonces, y seguimos, y después en el siglo, ¿cuántas oleadas de migraciones hubo? Pues llegaron irlandeses, llegaron polacos, judíos, rusos, todos llegaron y más. Y todos los que llegaron, porque esa es una de las características de América en general, ¿no? De la gran América, de América del Norte, América del Sur, de toda América, es que cuanta cosa llega allí se convierte en propia, ¿verdad? Se integra y se convierte en propia. Pero la gran característica de Estados Unidos es que tiene esto, ¿verdad? Un ideal muy fuerte, somos los más fuertes y somos los que tenemos derecho del mundo, de hacer uso del mundo como queramos. Y el que se nos oponga termina como, ya saben cómo terminaron todos. Y así. Me parecería más interesante pensar a dónde puede llegar todo esto si se les deja ir más lejos. Yo creo que parte principal del problema de Estados Unidos es eso, es Estados Unidos en nuestras mentes. Es que siga habiendo gente que le parezca un ideal y que le parezca un modelo vivir el sueño americano. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para consumir y consumir y consumir y consumir y consumir y consumir y ser el más fuerte. ¿Por qué seguimos creyendo en eso? Bueno, nosotros no, bueno, tantas personas, ¿por qué se siguen creyendo en eso? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué puntos tan espirituales, tan dentro de nosotros nos toca para que a tanto los tenga convencidos de que eso es lo correcto? Parece que están en fase ahora de cancelación. O sea que
que ya, bueno, creemos en eso por inercia. La gente cree en esto por inercia, pero de hecho ya el sistema ya está en otra. De hecho hay algunas profecías, y no necesariamente de cosas esotéricas, sino gente que se ha avanzado a su tiempo, ha dicho al final de los tiempos se va a ver muy claro el rostro de los que están detrás. O sea, que no son los que vemos, son las élites más secretas, son los que no se muestran. Y parece que su plan ahora no va por eso, ese mundo neoliberal, ¿no? Que comentas, de donde nos tiene atrapados en el señoreo. Sí, seguimos por inercia en eso, ¿no? Pero más bien que la cosa parece como que se pone. Bueno, han dicho los analistas que la economía americana colapsa en 2025 y esto es echar largo, ¿no? Bueno, echar largo son unos meses para adelante solamente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Reino Unido está celebrando elecciones ahora en julio, el día 11, ¿no? Bueno, no sé si es el 7 o el 11, porque el otro es el 7, que creo que es Francia. Francia lo anunció esto antes de conocer el resultado de las elecciones europeas. Ah, qué curioso. O sea, resulta que él ya vaticina una debacle que le justifique que va a convocar elecciones, pero antes de conocer los resultados ya está anunciando que convoca elecciones. Suena como si estuvieran en modo clausura, ¿no? Van a pasar a otra. En los próximos meses, pues vamos a vivir momentos históricos trepidantes donde estos van a seguir dando sus señales de la distopía a la que nos conducen. Y sí, hay gente que no lo quiere ver, pero bueno, nos lo vamos a encontrar por sorpresa, que tal vez, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para ello? Bueno, la mejor de las hipótesis que puedo en este momento tener, y es muy mala, sea que no quieren ninguna guerra, o simplemente pues quieren un estado de guerra, pero sin llegar a que las explosiones se produzcan más fuertemente de lo que se vienen produciendo. Y entonces lo que sí quieren es poder hacer normas de excepción que nos sometan a una dictadura global donde tú, pues eso, no puedes opinar con libertad, no puedes no suministrarte los X que ellos quieran, los dardos que ellos quieran. eh, no puedes, eso, no tienes ningún margen de libertad porque en su mundo distópico todo pasa a ser controlado por algoritmos de inteligencias artificiales que en el fondo están ellos en la trastienda manejándolos para su distopía particular, ¿no? Esa sería la mejor de las hipótesis, ¿eh? No la peor. La peor son las bombas nucleares, está claro, saltando por todos lados. Y bueno, entonces se terminarían nuestras charlas, ¿no? Porque con lo conspiranoicos que somos por aquí, es decir, por ejemplo, esto de las elecciones europeas, vamos a ver, tuvo un giro a la derecha, ¿no? Eso se nos ha dicho. Pero, curiosamente, esa derecha en realidad es declaradamente liberal. Entonces, digamos que tenemos una izquierda liberal y una derecha liberal. O sea que realmente Lisa no iba muy desencaminada con esta cuestión. Entonces, ¿cómo casamos eso? ¿Cómo casamos ese liberalismo con al mismo tiempo ese, ¿cómo llamarle? Fatalismo, ¿no? Ese fatalismo de un desastre, ya sea económico, ya sea de guerra o de lo que sea. Che, a ver, ¿cómo lo casamos eso? Para evitar que el fatalismo. No, no, sí. A ver, hay una contradicción, digamos, ¿no? Vamos a ver, por un lado tenemos ese liberalismo presente por todos lados, porque Ujú. realmente todos van por esa línea, ¿no? Ya sea la Meloni, Macron, o ya sea pues, estos supuestamente de extrema derecha, ¿no? Que le llaman, pues por ejemplo aquí Vox es claramente Ujú. liberal, por poner un caso, y por ejemplo estábamos con Milei también, con su experimento mega liberal, etcétera, etcétera. Digamos que se mire como se mire, se busque ese sueño americano, ¿no? Porque al final es el sueño americano, ¿no? El sueño liberal. Y al Ok. mismo tiempo nos encontramos en un mundo que parece ir hacia el desastre total. Entonces, ¿cómo se supone que semejante contradicción se resuelve? Yo tengo una hipótesis. De hecho, yo la creé, no hay ningún otro que haya hecho lo que yo hice. Copyright. Yo le digo la máquina expendedora. ¿Qué es la máquina expendedora? La máquina expendedora es una maquinita donde tú ingresas un billete y te escoges el producto que tú quieres, ¿verdad? El punto que las votaciones en Europa es así, igual aquí en Latinoamérica, por desgracia. Aquí también tenemos el mismo, la máquina expendedora y esa máquina expendedora vende ciertos productos A, B, C, D, qué sé yo, X. Pero tú vas por una tienda donde tú quieres un producto, otro que no trae la máquina y tú dices, bueno, es que yo quiero ese, entonces vas a la tienda, a
tu trabajo donde siempre está la máquina expendedora y tú te das cuenta que no está ese producto. Que los productos que están son marcas conocidísimas, pero ese no. ¿Por qué? Porque la máquina expendedora ya está establecido esos productos. Aunque tú quieras otro, no se puede porque solamente son los que están ahí. Entonces, la magia es que tú, entre comillas, escoges los productos diferentes, pero cuando tú te sales de la máquina expendedora, que eso quiere decir que vas a otras tiendas y te das cuenta que son más productos de los que están ahí, sabes que el dueño de esa máquina expendedora quiere esos productos. O sea, escoja lo que escojas, el chocolate, el jugo, la galleta, lo que tú quieras, ya la máquina expendedora va a salir ganando porque va a obtener tu dinero. ¿Ok? Entonces así funcionan las votaciones o la democracia. Bajo ese espejismo de que tú estás escogiendo tu candidato. Cuando ese candidato está predeterminado, ya sea de izquierda, de centro, de derecha, póngale los colores que quiera, las banderas que quiera, pero a la hora de gobernar y más que todo la política exterior de ese país se ve reflejado, por ejemplo, en el caso de España, con Pedro Sánchez, que supuestamente lo tildan de comunista. Yo soy comunista, yo les garantizo que cuando nosotros escuchamos eso nos morimos de la risa, porque ese señor no es comunista. Ya está. Podemos, igual lo mismo, no es comunista. Podemos es un partido de izquierda low o izquierda, no sé cómo decirlo, izquierda suavecita, capitalismo con rostro humano, pónganle como ustedes quieran, pero eso no es la verdadera izquierda. Defiende mucho la agenda LGTBI y otros movimientos que en realidad no tienen nada que ver con la izquierda, eso tiene que ver con el liberalismo. ¿Ok? Entonces, eh, la pseudoizquierda que tienen en Europa no es izquierda, porque ya está tan manipulada, tan revisionista que tildan a Stalin de asesino y genocida y el Trotsky como Salvador. Trotsky fue un traidor. De hecho, la URSS lo mandó a matar por lo mismo. Traicionó a Lenin, le hizo la guerra a Lenin. Y bueno, yo no voy a aburrirlos con historia, pero no hay izquierda en Europa, igual tampoco en Estados Unidos, por más que diga muchos pseudoanalistas que Biden es un comunista y es un de izquierda, no, es más de lo mismo. Es igual, van bajo un mismo esquema, porque AIPAC domina los dos partidos, tanto es el del republicano como el demócrata. Uno es peor que otro, pero son lo mismo, o sea, y la gente está engañada con esos banderines que dicen que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, promesas, 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 y a la hora que están gobernando es totalmente distinto. Por ejemplo, esta señora, Giorgia Meloni, decían que era una aliada de Rusia, igual con otros países ahí, ahorita no recuerdo. Y ahora con las declaraciones recientes de Meloni, ya la vimos que ahorita ya se acaba de firmar un trato de un intercambio de armas de Storm Shadow y otros misiles para Ucrania. Entonces, izquierda, derecha y el centro, pónganle como ustedes quieran, van a seguir la misma línea. ¿Ya? Esos son adornos. Es esto, es una máscara. Entonces, la pregunta difícil, y le toca a Lisa. Lisa siempre le tocan las difíciles. ¿Los BRICS es diferente o es lo mismo? Difícil, ¿eh? Uf, Sí, sí. Por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo porque, bueno, es por lo menos un intento, aunque sea, ¿verdad? De hacerlo en términos de igualdad. Pues, otra vez vuelvo y digo, yo no sé en qué tanto el capitalismo puede hablar en términos de igualdad, pero pero por lo menos se puede como retornar, ¿no? Hacer una prueba de retornar a que seamos, es decir, o sea, yo no te voy a decir a ti qué hacer, ni voy a ir a hacer negocios contigo desde la altura de ser un poderoso, simplemente, bueno, vamos a hacer un intercambio justo. ¿Por qué no? Se puede, si hay buena voluntad, digamos, se puede. Y la cosa es cómo se están uniendo, porque muchos de los que se están uniendo a los BRICS son
igual tampoco, una prueba de que está en términos de igualdad es que no se les está exigiendo que se salgan de los otros acuerdos que tienen, ¿verdad? Si quieren estar aquí o estar allá, pues pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Así que es una postura ideal para los que les gusta sentarse en varias sillas al mismo tiempo. Una plataforma. Con lo cual cabría preguntarse hasta qué punto eso puede salir bien, ¿no? Porque digamos que lo que tiene de bueno el bloque occidental es que no tiene ningún escrúpulo en absoluto, con lo cual digamos que en ese sentido los BRICS serían como un corderito en medio de lobos, parece, ¿no? O pareciera. No sé si lo veis de ese modo. El caso es que también hay... Sí, sí. Yo creo que es una forma de demostrarle al mundo que, bueno, es lo que se ha intentado hacer tantas veces, ¿no? El proyecto, no sé, de la Gran Colombia, que fue de la unidad bolivariana, de las uniones, que después, bueno, no sé si la Unión Europea estuvo pensada como eso, ya eran poderosos, así que de pronto no vale este ejemplo, que es que unidos podemos ser fuertes y por qué no. Pues se puede encontrar en el otro lo que no tengo yo. Y en fin, ¿cuántos países en general del mundo son de la OTAN? ¿Cuántos son los países que son los del G7? Bueno, son G7, son 7, ¿verdad? Del G20 son 20 y el resto del mundo que están con las manos atadas porque no pueden hacerlo. Pues en realidad en la Unión Europea, sobre todo en países como España, en realidad sí que se vio así. Se vio como que, ay, juntos sí que vamos a poder, porque así no somos tan débiles, etcétera, etcétera. Después se acabó viendo, bueno, el que quiso acabó viendo que en realidad lo único que se hizo fue destruir la soberanía nacional para formar parte de un engendro monstruoso, pero eso ya hubo que quererlo ver, digamos, ¿no? Que Milei está tomando buena nota, ¿no? De esto ahora, con la ley bases, esta última, o la ley ómnibus, que aparte esta última es clamorosa, ¿no? Porque ha obtenido un empate técnico de 36 votos a favor y 36 en contra, y decide la presidenta de la Cámara que sí, que la aprueban. Es exactamente pues lo que comentabas, el mismo ejemplo, ¿no? Cómo desmantelar el país y regalarlo a las corporaciones. El experimento para Latinoamérica. Se nos acaba el tiempo, así que nada, vamos a despedirnos. A ver, Albatrox no habló absolutamente nada. Algo tendrá que decir para despedirnos. Perdón, perdón, lo siento. No, ¿qué pasó ayer que no salió la von der Leyen? ¿Qué pasó? Eso está grabado. Lo tienen en vídeo, algo así. ¿Sabéis? Bueno, es las cosas de la democracia. Básicamente ya lleva mucho tiempo hablándose que en realidad von der Leyen no saldría y que acabaría colocándose en el puesto magno a Super Mario, Mario Draghi. Así que de momento la cosa parece que está yendo por ahí. No se han dado explicaciones, sencillamente que no ha habido consenso, no ha habido acuerdo, pero que van a seguir debatiendo. Eso es lo único que se ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué sospechas? Nada, era por si había algún vídeo o algún documento, o, ¿sabes? O algo. Pero, ¿qué fue? ¿Una reunión tipo nosotros ahora aquí o no? ¿O cómo fue eso? Bueno, es que es así. Resulta que la democracia es eso. La democracia es que los electores eligen a no se sabe lo qué, para que alguien que no se sabe exactamente quién elija a alguien por no se sabe muy bien qué razón. Muy bien expresado. En este caso, buscan algo peor que la von der Leyen, que se ve que se quedó corta o qué. Para eso habría que saber los planes, digamos, ocultos, ¿no? Detrás de todo esto que hemos estado hablando en esta interesante charla, ¿no? Toda esta escenificación, pero muy real, digamos, de confrontación a nivel mundial. Sería así. Bueno, ¿algo que añadir o lo dejamos así? Venga. Yo opino que Europa tiene que independizarse, o sea, cada país, destruir la Unión Europea, si se quieren salvar. Es la única opción. Si ustedes siguen por el camino que van, Estados Unidos los va a arrastrar donde quiere, es destruirlos. Ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Es lo único que les queda. Si quieren salvarse.
Sí. Eso sería. Y la esperanza es poca, ¿eh? Muy Oye, poca. Che, yo creo que tú tienes que escribirle esta carta a Putin y decirle que diga eso. Yo creo que sería causaría un gran efecto que saliera Putin y dijera, Unión Europea, tienen que salvarse. Sería muy bueno. Porque van al apocalipsis directamente. Lo cierto es que sí. En fin, lo dejamos ahí, se nos acaba el tiempo y nada, los emplazamos a la próxima. Muchas gracias a todos por haber formado parte de esta interesantísima charla y nada, la semana que viene intentaremos hacer otra. Solucionar el mundo, nada menos. Eso nos proponemos aquí. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.